Continuamos nuestra adoración a ti en el nombre de Jesucristo y te pido por la llenura de tu Santo Espíritu para poder predicar tu palabra. Ayúdame a ser preciso y, Señor, tu palabra es infalible y es inerrante, pero yo soy falible y inerrante, así que te pido que me ayudes a recordar y comunicar con claridad y precisión. También te pedimos juntos por tu Espíritu y su llenura y la iluminación que Él nos da para entender lo que está escrito aquí en Mateo capítulo 11. Da a conocer a tu amado Hijo Jesucristo, da a conocer los caminos de tu Hijo Jesucristo para que tu iglesia pueda conocerte, pueda crecer en santidad y semejanza a tu Hijo y recibas la gloria de la redención que Él obtenió y ganó por medio de la sangre derramada en la cruz. El que está a tu diestra, por medio de Él clamamos y estamos en seguridad que nos escuchas y contestarás favorablemente estas peticiones. En el nombre de Jesús, amén. El punto de este pasaje es resaltar Juan el Bautista o afirmar Juan el Bautista como ese prometido profeta precursor del Mesías. Ese es el punto básico. El Señor Jesús va a afirmar públicamente que Juan es ese prometido profeta, ese prometido precursor del Antiguo Testamento que venía a anunciar la venida del Mesías. Este pasaje a menudo se titula El tributo de Jesús a Juan el Bautista. Tal vez sus Biblias tengan una frase que diga eso, el tributo de Jesús a Juan el Bautista. La razón que esto a veces se titula de esa manera es por el homenaje obvio, las palabras honoríficas que Jesús brinda a Juan el Bautista cuando Él está hablando a las multitudes, en versículos 7 y 11. De ahí recibe ese título frecuente que le ponemos ahí en este pasaje, el tributo de Jesús para Juan. Pero para entender el tributo de Jesús, ¿verdad? Estamos brincando en una conversación. No sé si le ha tocado entrar en medio de una conversación. A veces estás escuchando y no entiendes totalmente lo que se está comunicando porque entraste a medias. Entonces siempre ayuda decir, pues, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Para poner todo junto y entender lo que se está comunicando. Lo mismo es cuando entramos a la Biblia y brincamos en medio de un pasaje. Estamos entrando en medio de una conversación que ya empezó. Entonces, para entender por qué Jesús está dando este tributo acerca de Juan el Bautista, vamos a recordar la conversación que ya inició, el contexto, el trasfondo. Si le da un vistazo breve al versículo 2, mire el versículo 2, Juan el Bautista está en la cárcel. Y de hecho, Juan es Juan el Bautista, distinto a Juan el discípulo. Este es Juan el que murió de ser decapitado en el Mateo capítulo 14. Juan el Bautista no escribió el Evangelio de Juan o ningún escrito de la Biblia. Ese es Juan el discípulo, el apóstol. El Juan que estamos mirando es Juan el Bautista y en el versículo 2 está encarcelado. Si se pregunta por qué está encarcelado, tuviera que leer el resto de San Mateo y leyera en el capítulo 3 y en el capítulo 4 que él está encarcelado por predicar a justicia. Empezó a predicar que el Mesías venía y el gobierno de Dios venía con él y el juicio de Dios venía con él. Y empezó a llamar a todo Israel a arrepentimiento. Y cuando leemos Mateo capítulo 3 y 4 y seguimos leyendo hasta el capítulo 14, encontramos que Juan le predicaba a todos, a los pobres, a los ricos, a los que tenían puestos y a los que no tenían puestos. Y él predicó incluso al rey Herodes. Y cuando llegó a predicarle al rey Herodes que se arrepintiera, Herodes, como tenía autoridad, dijo, pues yo no tengo que escuchar esto, y lo mete en la cárcel. Así que la razón que el versículo 2 empieza con encarcelamiento es Juan está en la cárcel por predicar el Evangelio, predicar el arrepentimiento y poner fe en el Mesías. Y él envía 2 mensajeros, nos recordamos, a Jesús porque él tiene una pregunta acerca del ministerio mesiánico de Jesús. Aprendimos la última vez que estudiamos Mateo 11 que esa pregunta de Jesús no es una duda, esa pregunta de Juan el Bautista no es una duda que Jesús es el Mesías. No, eso no es lo que está ocurriendo con Juan. Él ya lo anunció como el Mesías. Él vio el Espíritu de Dios descender como paloma sobre él.
Él escuchó aún en el vientre, cuando estaba en el vientre de Elizabeth, y María entró, nos recordamos en San Lucas 1 y 2, que entró con Jesús en el vientre, que aún en el vientre Juan brinca y anuncia que ha entrado el Mesías. La pregunta que él manda a estos mensajeros a traer a Jesús no es una de duda de que él es el Mesías. La pregunta que tiene Juan, como aprendimos la semana pasada, es más bien que él tiene dificultades en entender las escrituras hebreas y cómo Jesús está encajando en las profecías mesiánicas. Tiene dificultades entendiendo cómo encaja la llegada del Rey Mesías, Jesús, con el sufrimiento que está pasando en la cárcel. Tienes que pensarlo conmigo por un momento, ¿verdad? Si tú viviéramos en el día de Juan el Bautista, usted y yo creo que no entendiéramos que Juan el Bautista tuvo un ministerio muy exitoso. Predicó, pero ahora está en la cárcel. Aparentemente no se ve muy exitoso. Especialmente cuando Juan, en Mateo capítulo 3, se va a recordar que cuando estudiamos Mateo 3 hace un tiempo, él advirtió a Israel que la ira de Dios se acercaba, que el juicio, el gobierno de Dios estaba por venir y que ellos hubiesen a ponerse cercas con Dios. Deben de rectificar todos sus pecados porque el juicio de Dios llega y cuando llegue el juicio de Dios, Él va a remover a todos los enemigos para establecer su gobierno. Este fue el mensaje de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3. Está por la esquina el Mesías y está aquí para establecer el reino de Dios en la tierra. Y Juan identificó públicamente a Jesús como ese Mesías. ¿Se recuerda? Él se bautizó y él dijo, alguien mayor que yo, que existió y vivió antes que yo, viene. Yo no soy digno ni de desatar su calzado. Era el mensaje de Juan. Y luego él vio el Espíritu de Dios descender sobre él como paloma y la voz de Dios que dijo, este es mi hijo. Juan identificó a Jesús como este Mesías. Es más, él dijo que él no era digno de desatar su calzado. Él dijo que él es el que bautiza con el Espíritu Santo y con el fuego, el juicio de Dios. Y ahora Juan está en la cárcel. Está sufriendo persecución y rechazo, una derrota, por decirlo así. Esto no se ve como el gobierno de Dios en la tierra cuando los enemigos de Dios están triunfando. Parece para Juan, como estudiamos antes, que no cuadraba bien con Juan lo que estaba leyendo en las Escrituras. No es que las Escrituras hebreas estaban mal, las Escrituras son perfectas, inerrantes, infalibles. Nosotros somos los falibles. No sé si lo ha pensado de esa manera. Cuando tiene problema o confusión con las Escrituras, no pongamos nuestros dedos hacia Dios, pon los dedos hacia nosotros. Nosotros somos los falibles, los caídos, los débiles, los finitos, los que necesitan. Así que Juan hace lo correcto, lo que debemos de hacer nosotros. Él envía mensajeros y dice, Jesús, explícame lo que está pasando. Y nos recordamos la respuesta. Jesús le dice a los mensajeros, dile a Juan lo que estás viendo, lo que estás escuchando. ¿Y qué están viendo? Los ciegos tienen vista. Los sordos ahora pueden oír, los que estaban paralíticos están danzando, los muertos están resucitados. Y lo que hizo Jesús es citar los pasajes bíblicos que hablan de la venida del Mesías y cómo lo íbamos a identificar. Isaías habló de esto, dijo que cuando llegara el Mesías, la manera que Israel lo iba a identificar era por medio de que iba a haber sanidades milagrosas que Israel nunca jamás en su historia había visto. Por un momento en la tierra, cuando el Mesías tocara la tierra, la maldición que vino por la rebelión de Adán y que llegó a sus descendientes iba como a reversarse. Era como que donde iba Jesús, iba la solución a nuestro pecado. Era como que donde iba Jesús, iba la respuesta a cómo el pecado iba a ser resuelto. Y cómo iba a restaurar la tierra que cayó bajo la caída de la maldición por medio de Jesús. Y iba a verse visiblemente por ciegos ahora recibiendo su vista y paralíticos danzando. Y lo que le está diciendo Jesús a Juan es, estudia las Escrituras bien.
Y cuando estudias las Escrituras bien, lo que vas a ver es que Jesús es el Mesías. Eso es lo que necesitas que saber. Y confía, no te turbes. Tienes preguntas, pero sigue fiel a Jesús. Eso era suficiente para Juan. Juan continuó perseverante. Eso era suficiente y recordemos que eso es suficiente para ustedes. Es suficiente para mí. El saber que cuando estudiemos, aunque tengamos preguntas e interrogativos acerca de nuestro sufrimiento, tengamos preguntas e interrogativos cuando no hace sentido exactamente el plan terrenal con el plan mesiánico, el problema somos nosotros. Venimos hacia Dios y decimos, ayúdame. Y Él dice, ve a la Biblia, estudia bien. Él es el Mesías. Sigue confiando. Bueno, ese fue el trasfondo y el contexto en cual nos encontrábamos. Y tal vez nos ayudarían a recordar que en el tiempo del primer siglo, Juan no necesariamente está solo en su pensamiento. En el primer siglo, el mundo judío tenía una expectativa incorrecta, pero era su expectativa de cuando llegara el Mesías iba a haber una paz universal. Iba a haber una paz política donde ya no iba a haber oponentes en la tierra. Así que era difícil entender, y si hablas con un judío hoy en día que no cree que Jesús es el Mesías, va a tener la misma debate y la misma, ¿cómo se puede decir?, obstáculo en creer. Va a decir, pero las Escrituras dicen que el Mesías es el príncipe de paz. Y las Escrituras hebreas dicen que el Mesías, en Salmo 2 y el Salmo 110, Él viene a establecer el gobierno en la tierra, a remover enemigos, a destruir y echar al infierno eterno a las naciones y los oponentes. Entonces ellos cuando vieron a Jesús decir, mira, te van a rechazar, te van a perseguir, todos te van a odiar. ¿Se recuerda Mateo 10? Todos te van a odiar por mi nombre. Algunos van a ser azotados en las sinagogas. Algunos van a perder sus vidas. Si llamaron al amo de la casa Belzebub, ¿qué le llamarán a los familiares que viven en su casa? Él les dice esto y ellos están diciendo, pues, ¿cómo encaja Jesús, el rey triunfante, con una derrota y un rechazo? Con una cruz, con el pueblo que ha creído en Jesús en cárcel. Se tiene que aclarar esto y Jesús está aclarándolo como el buen maestro. Aclarando estas confusiones que tiene Juan y aclarando para todo las multitudes que están diciendo, pues mira, no sé, yo estoy esperando un Mesías triunfante y estoy esperando que los que estén conectados con el Mesías también sean triunfantes, pero aquí está Juan, el profeta número 1 del Mesías, el predicador, por decir, número 1 de Jesús, y está en la cárcel. ¿Cómo funciona esto? Y aquí es donde viene el tributo de Jesús. Aquí es donde vienen las palabras de Jesús. Y de antemano le digo cuál es el punto del tributo. Y lo estudiamos juntos, pero las palabras de Jesús que estamos viendo y las que acabamos de leer acerca de Juan el Bautista, creo que se deben entender de esta manera, como confirmación o validación del ministerio de Juan el Bautista. Como que si Jesús estuviera diciendo, independiente de lo que diga Herodes, independiente de lo que su circunstancia encarcelada te comunique a ti, Jesús el Mesías dice, Él es un profeta. Y no solamente es un profeta, como leímos nosotros, Él es mayor que un profeta. Él es el prometido profeta que iba a venir antes del Mesías para anunciarle a Israel que el Cristo está en la tierra. Ese es el texto. Es decir, es unas palabras para confirmar el ministerio de Juan el Bautista, es decir, el precursor prometido que estaba esperando Israel es Juan el Bautista. Le guste a Israel o no, lo rechace o lo reciba, le corte la cabeza como lo va a hacer en Mateo 14 y lo ponga en un plato de plata, Él es el profeta que anunció la venida y la llegada del Mesías. Eso es el punto de este texto. Y este texto se puede dividir, por lo menos el estudio de nosotros, se puede dividir en dos partes.
Si está tomando apuntes mentales o en escrito, el versículo 7 al 9, Jesús empieza su tributo con Juan por medio de decir quién no es Juan. Él no es esto. Versículos 7 y 9. En versículos 10 al 11, Él nos dice quién es Juan. Quiere aclarar algunas cosas. Quiere primero decir, Él no es este tipo de persona. Y luego en el versículo 10 y 11 dice, este es quien es Juan el Bautista. Eso es nuestro texto. Y con la ayuda del Señor vamos a estudiarlo juntos. Empecemos con el versículo 7. ¿Estamos juntos? Ahí caminamos, dice, mientras ellos se iban, y mientras ellos se iban, ellos se refiere a los mensajeros. Jesús ya le dio la respuesta, los discípulos de Juan, ellos van para atrás hacia Juan en la cárcel para decirle lo que dijo Jesús. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Se van los discípulos para la respuesta, a decírselo a Juan, y ahora Jesús está dirigiéndose hacia las multitudes. Ellos vieron esto, ellos escucharon esto, ellos saben que Juan el Bautista está en la cárcel. Y hoy Jesús toma esto como oportunidad de ahora instruir a las multitudes de Israel para que ellos entiendan algo acerca de Juan. Y se dirige en este tiempo de enseñanza y le dice lo siguiente: ¿qué saliste a ver al desierto? Eso es una pregunta retórica. ¿Una caña sacudida por el viento? La respuesta es no. Juan el Bautista no es una caña sacudida en el desierto. ¿O qué saliste a ver? Otra pregunta retórica. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? La respuesta es no. Juan el Bautista no es alguien vestido de ropas delicadas. Luego dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? Es decir, cuando estaba predicando Juan el Bautista en el desierto y todo Israel vino a escuchar su mensaje, ¿a qué fuiste a ver en el desierto? La respuesta, a un profeta. La pregunta retórica, sí, claro que fuiste a ver un profeta. Y luego dice, y aún más que un profeta. Quiero que veamos primero quién no es Juan. ¿Quién no es Juan? En los versículos 7 y 9, después de que Jesús se dirige a los mensajeros de Juan, Jesús ahora se dirige a las multitudes de Israel para enseñarles algo acerca de Juan el Bautista. Y Él le va a enseñar a través de una serie de preguntas retóricas y metáforas. Una pregunta retórica, nos recordamos, es una pregunta donde no la tienes que contestar porque la respuesta es obvia, ¿verdad? ¿Verdad que cuando llueve el piso está mojado? La respuesta es claro que sí. ¿Verdad que cuando sale el sol está caliente? La pregunta es obvia, no la tienes que contestar, todos la sabemos, ¿verdad? Y Él hace una serie de preguntas retóricas que la audiencia ya conoce la respuesta, Él conoce la respuesta, y el propósito de las preguntas retóricas es para enseñar. Ese es un estilo judío que se usaba para enseñar. Entonces, Él hace una serie de preguntas retóricas con metáforas, usa ilustraciones que tienen significado. Y la primera pregunta retórica y metáfora se encuentra en el versículo 7. Vamos a darle un vistazo para interpretarlo. ¿Qué fuiste, en el versículo 7, qué saliste al ver al desierto? Donde predicaba Juan. ¿Una caña sacudida por el viento? La respuesta es no. Juan el Bautista no es una caña agitada o sacudida por el viento. ¿Pero qué significa eso? Para nosotros en el año y en la cultura que vivimos no nos hace mucho sentido esa pregunta retórica. Pero para ellos, en el pueblo de Israel, sí le hace sentido esa pregunta retórica. Una caña agitada por el viento se conocía como un pedazo de zacate o zacate, hierba que crecía. Y estaban por el río Jordán. Y a veces se secaba y el viento venía y la empujaba para un lado, para otro. Así. Si puede tener esa imagen de una hierba de zacate o de saliendo y el viento moviéndolo uno para el lado. Y cuando usted estudia la Biblia, por ejemplo, Isaías 42, Primera de Reyes 14, Segunda de Reyes 18, Ezequiel 29, esta metáfora, esta ilustración de la hierba larga y seca que se mueve muy fácilmente por el viento, casi siempre se usa para hablar de alguien que cambia con el tiempo.
Alguien que puede ser movido fácilmente. Alguien que no tiene convicciones fuertes. Alguien que, por ejemplo, cree esto hoy y mañana lo cambia. Alguien débil, de fe débil. Alguien que cuando se ponen las cosas duras, dobla. Regularmente en la Biblia cuando se habla de es una hierba moviendo por el viento, no es algo positivo, casi siempre se usa de esa manera. Y este es el caso que se está usando aquí. Es la manera de Jesús decir, cuando fuiste a ver a Juan, ¿no viste un mensajero débil? Cuando fuiste a ver a Juan el Bautista predicando y trayendo el mensaje de Dios, que el Mesías había llegado, ¿no viste a un hombre frágil y fácilmente conmovible o influencible? La pregunta sería algo como esta. Cuando fuiste a escuchar a Juan el Bautista predicar en el desierto, esta es la pregunta, ¿qué esperabas encontrar de un profeta? ¿Un profeta que cambia su mente? ¿Un profeta que cuando llega la persecución cambia su mensaje? ¿Un profeta que fácilmente va a cambiar lo que acaba de decir cuando dijo, así dice el Señor? La respuesta es, Juan no es un hombre así. Eso no es Juan el Bautista, él no es débil. Él va a sufrir aún en medio de su persecución. Él no es un hombre fácilmente influencible ni conmovible. Él es un hombre de fuerte convicción. Y aún cuando llega la opresión, su convicción va a permanecer. Un comentarista lo puso de esta manera, quédese conmigo, dijo lo siguiente: la gente sabía que Juan no se dejaba convencer como esas cañas. Si alguna vez hubo un hombre con convicciones inquebrantables, eso fue Juan. Se enfrentó a los escribas, a los fariseos, ¿se recuerda? Y les dijo que era un nido de víboras. Esos son los líderes religiosos de su día. Eso fue Juan. A los saduceos e incluso al propio Herodes lo confrontó, por lo que ahora estaba en prisión. Fin de cita. Juan era un hombre de fuerte convicción. Incluso cuando leemos en Mateo 14, llega al punto donde sus convicciones acerca de Dios lo llevan a ser decapitado. No sé si se recuerdan. Él confrontó a Herodes por vivir una vida inmoral con una mujer que no era de él. Y lo metió en la cárcel. Y su mensaje nunca paró. Ahí, incluso en la cárcel, uno se puede imaginar diciendo, arrepiéntete, amigo, viene el juicio de Dios. Y finalmente llegó el día donde llegó el tiempo de decapitarlo para que finalmente se callara y cerrara su boca. Tan fuerte era la convicción de Juan. No era un mensajero que dobló su rodilla. No era un mensajero que lo encontró fácil predicar, pero cuando predicó y encontró hostilidad, continuó hasta el punto de la muerte. Ese era Juan, un profeta fiel. Ahora, creo que, déjenme tomar una pausa muy breve para decir esto. Como vamos a ver, hay varias razones que Jesús le está dando este tributo a Juan, ¿verdad? Finalmente él va a decir, él es el precursor prometido. Pero creo que también este es un mensaje sutil, pero no tan sutil, a los discípulos de Jesús y decir, ¿te acuerdas que te dije que vas a ser perseguido? ¿Te acuerdas que te dije que te van a odiar por causa de mi nombre? ¿Te acuerdas que te dije que aún tus hijos, tus hijas y aún tus padres te iban a entregar a las sinagogas? ¿Te acuerdas que te dije que aún los enemigos peores serían los de tu casa? ¿Te acuerdas que te dije, si quieres ver un hombre que no se rinde en medio de la persecución, mira a Juan y sé como él? Creo que el mensaje es sutil, pero no tan sutil es esto. Los discípulos de Jesús también recibirán rechazo si ellos predican justicia. ¿No te ha pasado? ¿Nunca has en amor confrontado a otra persona y llamado al arrepentimiento? ¿Nunca has ido en amor a decir, mira, el juicio de Dios se acerca, amigo, huye a la cruz, abandona esto, sigue a Jesús? Y la respuesta ha sido algo hostil, escupir, incluso hasta pleitos físicos. Creo que el mensaje es sutil, pero no tan sutil es, cuando lleguen esos tiempos, necesitas ser como Juan.
No cambien tus convicciones. Lo que pensabas del matrimonio ya está cambiando. Lo que pensabas del género ha cambiado debido a la persecución. Lo que pensabas acerca de la exclusividad de Jesús, que solo en Jesús hay salvación, no en otras religiones, no en otros dioses, no hay otros dioses. ¿Está recibiendo rechazo y ahora vamos a vacilar y cambiar nuestras posiciones? Eso no es un hombre que merece tributo de parte de Jesús. Eso no es una mujer en cual Jesús va a dar palabras honoríficas acerca de su fe. Creo que un mensaje sutil, pero no tan sutil, es: no seas alguien que cambia y fluctúa con los tiempos. Mantente firme en tu persecución. Bueno, Juan el Bautista no es una caña agitada por el viento. Continuamos con la próxima pregunta retórica. Versículo 8 dice: ¿pero qué fuiste a ver? Es decir, el pueblo cuando fue al desierto a escuchar el mensaje de Juan, ¿qué fuiste a ver ahí? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? A lo que Jesús responde: los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están, una versión dice, en los palacios reales se encuentran. ¿Qué significa eso? Bueno, en la Reina Valera traduce vestiduras delicadas, pero tal vez su versión puede decir ropa fina. La Nueva Versión Internacional, otra versión dice vestidos lujosamente, o vestido lujosamente. La palabra que vemos aquí en la Reina Valera como vestiduras delicadas se refiere como ropa de prestigio, como un signo de riqueza. Aquí no debe de entenderse como una condena en contra de las posesiones, más bien es una actitud que viene con esta imagen. La idea es que Juan no es alguien caracterizado por altivez. Juan no es alguien caracterizado por el egoísmo. Juan no es alguien que piensa solamente de él y lo que le va a pasar a él. Él no está centrado en sí mismo, es la idea. No es altivo. Y la pregunta es, cuando fuiste a verlo, ¿a poco lo encontraste de esa manera? ¿Lo encontraste como una persona altiva? ¿Lo encontraste vestido de cierta manera con su cabeza para arriba? ¿Lo encontraste centrado en sí mismo cuando fuiste a ver este mensajero? Recordámonos cómo hasta miraba Juan. Si usted estuviera viviendo en el tiempo de Jesús y de Juan, Mateo 3:4 nos dice que Juan llevaba una prenda de pelo de camello y un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y las langostas no se refiere al Red Lobster. Él comía comida del desierto y vivía en el desierto. Y se miraba como alguien que estaba en el desierto. La descripción que nos dan acerca de Juan, casi lo puedes imaginar, el pelo un poco ahí loco, un poco ahí rudo visto, alguien que vivía en un desierto comiendo las cosas que comían los pobres, trayendo a memoria incluso con las langostas y la miel silvestre, el éxodo y lo que sucedió con las plagas. Aún él viviendo en el desierto traía a la mente judía el tiempo que Israel estuvo en el desierto 40 días. Toda la imagen bíblica se encuentra aquí. Vemos la imagen de Elías, el profeta, que también tenía un vestido de cuero, que también tenía el cinturón. Lo que estamos viendo es el Antiguo Testamento en la persona de Juan el Bautista. El Dios que liberó a los esclavos de Egipto y que trajo juicio a los enemigos. Lo podemos ver visualmente, Juan el Bautista. Vemos el profeta Elías, no en reencarnación, eso no es lo que estamos viendo, pero vemos un profeta como Elías en el día de Jesús, que llamaba a Israel diciendo: arrepentíos por su idolatría. Vemos un hombre, vemos los profetas de la antigüedad, vemos a Moisés y lo que sucedió con Egipto, lo vemos visualmente en Juan. No es accidental. Nada de esto es accidental, que está en el desierto como Israel estaba en el desierto, que se ve como uno de los profetas, como los profetas que testificaron del Mesías, ni que está comiendo miel y langostas. Todo esto es para traer a memoria las promesas del Mesías, la esclavitud en cual se encuentra el pueblo de Dios fuera de Dios, y las promesas de que un día va a venir un Mesías grande.
el Cristo Salvador. Y que antes de que llegue el Cristo, primero llega un último profeta del antiguo pacto. Él no está allí en un palacio. Déjeme corregirlo. Sí está en un palacio porque Herodes lo puso en la cárcel en el palacio. Pero no está en un palacio como nosotros pensamos. Él está en lo más profundo del palacio. En la oscuridad y en el frío. Tal como uno de los profetas de la antigüedad. La pregunta es algo como esto. Cuando fuiste a ver a Juan el Bautista, ¿a poco viste a alguien que estaba centrado en sí mismo? ¿Viste a alguien egoísta? ¿Viste a alguien que estaba buscando por su propio pellejo? ¿Viste a alguien que estaba buscando riquezas? No, Israel. ¿Viste a un profeta? ¿Viste a alguien que Dios llamó y lo llamó como una voz en el desierto? Fuiste al desierto porque estabas buscando la voz de Dios que anunciaba al Mesías. ¿Y por qué ahora lo ves? Esta es la idea. ¿Por qué ahora lo ves encarcelado? ¿Por qué? Porque así tratan a los profetas. Es por eso que lo ves encarcelado. Así es como tratan a los profetas. Mateo 5, 11 y 12. ¿Se recuerda lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados seis cuando otros os desprecian y profesan todo tipo de maldades falsas contra vosotros por mi causa. Escuche, porque así persiguieron a los profetas que estuvieron antes que ustedes. Escuche esto, Jesucristo en Mateo 23, 37, confrontando a los líderes judíos religiosos. Escuche lo que les dijo. Oh Jerusalén, Jerusalén, todo Israel, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Esta pregunta retórica que le hace a Israel, que tal vez está dudando, pues mira, este ministerio, este mensajero de Dios no se ve exitoso. Nadie lo está siguiendo ya. ¿Qué fuiste a ver? Lo que encontraste es un profeta. Y lo están tratando como tal. Rechazando la voz de Dios y encarcelándolo. Ahora, creo que hay aplicación ahí para los discípulos de Jesús también. No es que te vayas a vivir una vida como Juan y te vayas al desierto, así que esposos no te puedes ir. Te quedas en casa con tu esposa. Pero la idea creo que es otra cosa. Es decir, cuando lleguen las persecuciones, cuando lleguen las dificultades, tienes que ser la misma persona que eras cuando tenías convicción para el Señor. Y aunque lo pierdas todo, vas a tener todo si lo tienes a Jesús, si tienes a Dios. Él no perdió nada, Juan el Bautista, porque él tenía todavía lo que tenía en el desierto. Y lo que tenía en el desierto era Dios. Se ve pobre, no es pobre. Se ve que no tiene nada. No, amigos, lo tiene todo. Él no dobla su rodilla. Él es un hombre de convicción. Y aunque lo pierda todo terrenalmente, lo vas a encontrar haciendo lo mismo. Predicando el mismo mensaje, sin vacilar. Eso creo que es el mensaje sutil, pero no tan sutil ahí. Tienes que recordar, como Juan, que aunque lo pierdas todo, lo tienes todo si tienes a Dios. Y aunque lo tengas todo, pero no tengas a Cristo, no tienes nada. Juan vive para Cristo. Esa es la idea. Está en el desierto para tener su servicio para Cristo. Esto es evidente y público para todos. Él tiene una vida reservada, consagrada para Dios. Todos lo podían ver, nadie lo podía negar. Nadie iba a venir a decirle a Juan, tu vida no está consagrada para Dios. Nadie podía decirlo. Y el mensaje es, tienes que hacer lo mismo. Tienes que vivir una vida consagrada para tu Dios, para predicar a tu Dios y vivir para tu Dios. Y ojalá que todos los demás puedan verlo y nunca tener preguntas acerca de ello. Era evidente que Juan vivía en misión para Cristo y nadie podía acusarlo públicamente de eso. Su devoción era inquebrantable.
y él confía en Dios aún en la cárcel. Entonces llega la tercera pregunta en el versículo 9. ¿Qué fuiste entonces a ver? La pregunta obvia, o la respuesta obvia a esto es: ¿un profeta? Sí, fuiste a ver un profeta, y más que un profeta. ¿Qué significará eso, más que un profeta? Bueno, creo que el resto del texto nos va a explicar esto, pero si le puedo dar respuesta rápida, es que Juan el Bautista es más que un profeta, porque Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Pacto. Él es el prometido profeta de Cristo, el precursor. Sabemos esto por el versículo que continúa, cuando dice, en el versículo 10, porque este es de quien está escrito. Cuando vean esa frase, automáticamente sabemos que él va a citar las escrituras hebreas. Porque de él está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de la mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Tomamos pausa ahí. Quiero que observemos estas cosas, porque lo que está diciendo aquí es que Juan es el último profeta del Antiguo Pacto. Él es el prometido precursor. Eso es lo que está diciendo. Quiero que observe unas cositas juntos conmigo. En el versículo 10, Jesús está identificando a Juan el Bautista como el prometido precursor de las escrituras hebreas. El versículo 10 es una cita del profeta Malaquías. Es decir, si tú vas al Antiguo Testamento y vas a Malaquías capítulo 3, versículo 1, encuentras estas palabras que Jesús está diciendo. ¿Y qué está diciendo ahí en Malaquías? Pues Malaquías 3:1 es donde Yahweh promete enviar un profeta, un mensajero, a lo que se conoce como el precursor antes de la llegada del Mesías, para anunciar el juicio inminente de Dios mediante su Mesías prometido. Jesús está diciendo que ese precursor es Juan el Bautista. Una ilustración que me ayuda a entender las promesas y las profecías del precursor en el Antiguo Testamento es esta, y ojalá que le ayude a usted, me ayuda a mí. Cuando yo estaba en el ejército, una de las cosas que hacían es cuando entraba una persona de alto rango, especialmente un oficial, había un mensajero que debía anunciar su entrada, ¿verdad? Por ejemplo, entraba el comandante a ver a los soldados, y antes de que él entrara, un mensajero tenía que anunciar su entrada. Entraba y decía algo como esto, decía: grupo, atención, y lo gritaba bien fuerte, y luego de repente todos entendíamos que el que iba a entrar al cuarto era alguien de honor, alguien de autoridad, alguien que se debe de reconocer su entrada, y el mensajero entraba antes para preparar a los que estaban en el cuarto, ¿verdad? Que respondieran con el respeto merecido, lo esperaran y lo recibieran con el honor que merecía la persona que entraba. Entonces, un ejercicio, estábamos aquí y yo miré que entraba el comandante. Entonces yo rápidamente le decía a ustedes: hey, todos paren lo que estén haciendo, pónganse de pie y pongan sus manos al lado con silencio total, como reconocimiento del que está entrando. ¡Atención! Y todos se levantaban y ponían sus manos. Un precursor. Así funciona el precursor. Prepara a la audiencia para responder apropiadamente a la autoridad que entra. Si quiere otro ejemplo de nuestro día, ojalá que no a muchos le ha tocado estar en un tribunal, pero si ha ido a un tribunal, cuando entra a un tribunal, entra el juez, ¿verdad? Todos están hablando, están ahí, el abogado está hablando, está el otro abogado hablando, y de repente entra el oficial, el policía, y sabe que va a entrar el juez. ¿Qué le dice a todos? Pónganse de pie. Y luego los jóvenes ahí que se creen muy, ¿qué les dice? Quítate la gorra. Pónganse de pie por el honorable juez fulano. Y entra el juez y todos están callados y todos están de pie. Y hay de la persona que se cree muy valiente en ese contexto, porque rápidamente lo sacan y lo meten en la cárcel. Un precursor. El precursor no es mayor que el que viene. El precursor solo está para decir: el que viene es mayor. Malaquías 3
en las escrituras hebreas nos dice que antes que llegue el juez mayor, antes que llegue el rey mayor, antes que llegue el Salvador único, antes que llegue el juez de los vivos y los muertos, antes que llegue el Moisés superior, el Adán superior, el David superior, el Salomón superior, antes de que llegue el Mesías, el pueblo tiene que estar preparado. Y antes de que llegue el Mesías, yo envío un precursor. Y va a venir, dice Isaías 40, va a venir en el desierto para decirle al pueblo, prepara tu mente y tu corazón, porque viene el juez. Israel, prepara tu mente y tu corazón, porque viene el único Salvador. Naciones, prepárate, porque viene el juez que resucitará al vivo y al muerto, y te juzgará y me juzgará a mí en rectitud. Y lo que acaba de decir Jesús, cuando dice, cuando fuiste al desierto, ¿a quién fuiste a ver? ¿Un profeta? No, sí es un profeta. Pero quiero que entiendan muy bien que ese es el precursor prometido. Hoy en día, el judío ortodoxo que no recibe a Jesús como el Mesías, en el día de Pascua, tiene una copa donde nadie la puede tocar. ¿Sabes para quién es esa copa? Para el precursor. Según ellos están esperando todavía el precursor. ¿Por qué quieren que llegue el precursor? Porque están esperando al Mesías. Todavía se abren puertas en las tradiciones judías para que llegue el precursor, porque están esperando al Mesías. Jesús acaba de decir, amigos y amigas, varones y mujeres, todos pónganse de pies, porque ha entrado el precursor. Y si ha entrado el precursor, ya ha llegado el Mesías. ¿Qué no fue eso lo que nos dijo Juan? ¿Qué no fue eso lo que nos dijo Juan? No soy digno de desatar sus sandalias y su calzado. Yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí es antes que mí, dijo Juan. Él bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Él salva y Él juzga eternamente. Yo estoy aquí, olvídense de quién yo soy, dice él. Yo no soy nada importante, dijo Juan. Dijo, yo vine aquí para que yo mengüe y para que Él crezca. ¿Qué no fue eso lo que dijo Juan? Dijo, no, yo no soy el novio. ¿Qué no fue lo que le dijo a los discípulos? Yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Y me regocijo cuando la novia viene a su novio. Creo que hay otro mensaje sutil aquí, pero no tan sutil, para la iglesia y creo que para todo predicador. Los mensajeros de Dios están aquí para hacer una cosa solamente: para anunciar a Cristo. No para poner nombres grandes, no para fama, no para reputaciones, no para vivir en palacios. Ellos están aquí para menguar, para que Él crezca. Ellos están aquí y ¿sabes quién se está viendo glorificado en la cárcel con Juan el Bautista? Hay uno, y no es Juan, es Cristo. Porque lo que está diciendo Juan el Bautista por medio de su persecución y su rechazo y aún por su muerte por decapitación es: Cristo es digno de esto. Eso es lo que está diciendo. Cristo es digno de que yo predique de Él aún si me ponen en la cárcel. Cristo es digno aún si me azotean en la sinagoga. Cristo es digno aún si pierdo familiares. Cristo es digno aún si vivo en un desierto toda mi vida. Cristo es digno aún si me cortan la cabeza. Eso es lo que está comunicando Juan el Bautista en su persecución. Y creo que el mensaje es sutil, pero no tan sutil, que nos está comunicando aquí a todos los judíos del primer siglo que siguieron a Jesús. Todos los que sufrieron persecuciones, todos los que perdieron mamás y papás, todos los que perdieron su vida, Él es digno. Y creo que el mensaje para nosotros es: Él sigue siendo digno de todas las pérdidas, de una vida de santidad, de una vida separada. Y Él dice que Él es el último de los profetas. Cuando Él dice esa frase, no sé si notó una frase muy interesante, interesante. Dijo, de cierto, entre los que nacen
de una mujer, versículo 11, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Esa frase, entre los que nacen de mujer, simplemente es un modismo idiomático del primer siglo para decir entre los humanos, ¿verdad? Entre la humanidad, ¿verdad? Le da un elogio bien grande, es como decir, entre todos los hombres, este es un hombre, ¿verdad? Entre todos los profetas, este sí es un profeta. Es la idea de levantarlo, decir que él resalta. Pero también está diciendo algo acerca de su papel. Él es un heraldo mesiánico distinto. Piénselo de esta manera, una imagen que me viene a mente. Todos los otros profetas estaban apuntando hacia Jesús, ¿verdad? Empiece con Génesis. El autor de Génesis es Moisés, y Moisés en Génesis 3:15 nos escribe que Dios ha prometido una simiente que va a venir a aplastar la cabeza del diablo, y lo va a hacer por medio de su muerte y resurrección, y va a restaurar a la humanidad hacia Dios. Un profeta. Moisés apuntando hacia adelante, diciendo, viene alguien a salvarnos. Y Moisés también nos escribió del profeta en todas mayúsculas en Deuteronomio 18. Viene la voz de Dios, el verbo de Dios hecho carne. Y en la misma manera que Moisés fue y rescató a Israel de Egipto, va a venir el Mesías y lo va a rescatar no de Egipto, sino de la esclavitud del pecado. Y lo va a rescatar no del juicio de Dios que cae sobre Egipto, sino el juicio de Dios que va a caer sobre el Mesías, cual nosotros merecemos. Moisés está diciendo, va a venir uno como Moisés, pero superior a Moisés. Viene. Entras a los profetas, entra a los libros de jueces y encuentras jueces que son como salvadores, pero mueren y son débiles, fracasan. Es los jueces, todos los jueces están apuntando y diciendo, viene un juez perfecto que no muere, viene un juez que no tiene deficiencias y va a restaurar a Israel y va a reinar sobre ellos. Y las herencias de Josué se las va a entregar, las herencias que Josué estaba dando se las va a dar a su pueblo. Sigan leyendo los profetas y encontrarás al profeta David ahí con sus piedritas matando a un gigante. Esto no es para resaltar a David, es para resaltar al Dios que usa hombres débiles. Y para decir que Dios va a levantar a un hombre superior a David, que le va a cortar la cabeza a Goliat. Y lo va a levantar entre los enemigos y decir, yo rescaté a mi novia y a mi pueblo. Sigue leyendo los profetas. El profeta Isaías, el profeta Jeremías, todos anunciaron acerca del Mesías que ha de venir a salvar a su novia y a su pueblo. ¿Sí lo imagina? Ahí está Moisés, está diciendo, mira para adelante. Ahí está el rey David, mira para adelante. Ahí está Abraham, ahí están todos los patriarcas, ahí está Jeremías, ahí está Isaías, mira para adelante. Y de repente viene uno último. Juan el Bautista toca la tierra y mira hacia todos los profetas. Y con lágrimas, yo me imagino, dice, a mí me toca anunciarlo. Él no solamente leyó las Escrituras, él está viviendo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y diciendo, ha llegado quien apuntaba a Moisés, ha llegado quien apuntó el rey David, hay quien apuntó a Isaías, aquí está. Él no solamente habló de él, lo vio. El último de los profetas del antiguo pacto. Y le está diciendo a Israel que vayan a Jesús. Ese es el mensaje de Juan. Y Jesús, en una manera muy sutil, pero no tan sutil. Piénselo. Ahí está Juan encarcelado. Muy pronto va a perder su vida. Y le está diciendo, ¿sabes quién está encarcelado ahí? Ese es el precursor. Ese es el precursor. Y en ese momento Israel, ¿sabe lo que se hubiera preguntado? Eso es lo que se hubiese preguntado. Bueno, está derrotado, pero ¿sabes qué? Así le hicieron a todos los profetas. Todos los profetas los mataron, los rechazaron. Es por eso que está encarcelado. ¿Sabes qué? Él tenía una vida de santidad. No lo podemos acusar de vivir y estar en vidas inmorales. ¿Sabes qué? Juan dijo que todo era acerca de Jesús. Creo que Israel debe de estar haciendo calculaciones y luego ver los señales y los prodigios y decir, el mensaje es sutil, pero no tan sutil es.
Juan el Bautista es grande profeta, pero Jesús es superior. Porque Juan necesita a Jesús. Mandó a sus discípulos. ¿A quién? A Jesús. Ve, pregúntale a Jesús. El mensaje de Juan y el mensaje que está dando Cristo aquí es el mismo. Juan está diciéndole aún en la cárcel a sus discípulos, ve a Jesús. Aún de la cárcel está diciendo, tu vista debe de estar puesto en Él. Él es el superior. Él es el Adán perfecto. Él es el Moisés perfecto. Él es el Rey perfecto. Pon tu vista en Jesús. Rinde tu vida a Jesús. Israel, arrepiéntete porque el juicio de Dios viene y encuentra tu refugio en Jesús, el eterno Hijo de Dios, que tomó carne y hueso en la encarnación. Vivió una vida perfecta, el obediente. Vivió una vida perfecta, ¿para qué? Él es perfecto. ¿Por qué vivió una vida perfecta en la humanidad y en la carne? Porque nosotros no la vivimos. Nosotros somos quebrantadores de la ley. Todas las leyes. ¿Por qué vivió una vida perfecta en la humanidad? Para rescatar a una humanidad caída. Para hacer un sacrificio vicario. Es decir, para que el eterno Hijo de Dios, ahora hombre, verdaderamente hombre, pudiera morir como un sacrificio en el lugar de su iglesia. Eso es lo que está ocurriendo en la cruz. Jesús tomando la copa del juicio de Dios en sí mismo por alguien más. Verdaderamente Dios para poder soportar la ira misma de Dios. Y verdaderamente hombre para poder salvar a hombres. Y resucitó al tercer día. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre para perdonar a todo pecador que se arrepienta y ponga fe en Él. Este es el mensaje. Jesús es el Cristo. Al final hay al menos dos puntos importantes en nuestro pasaje. Juan es el prometido precursor y Jesús es el Cristo. Oremos juntos. Padre, bendito son los pies de los que traen las buenas nuevas. Por muchos años yo rechacé a muchos mensajeros. Me recuerdo todavía de sus caras. Me recuerdo de mis burlas todavía. Me recuerdo del muchacho en el año 8º que me quiso hablar de Cristo y me burlé de él. Lo rechacé, lo menosprecié. Me recuerdo de muchos predicadores que vinieron. Hubieses enviadome en el infierno eterno, eso es lo que merecía, lo que merecemos. Por corazones fríos, indiferentes, orgullosos, arrogantes. Justos son tus juicios. Pero te plació demostrar también la misericordia por medio de tu Hijo Jesucristo, el que satisfació tu juicio, cual yo merecía. Y expresó tu amor por pecadores como nosotros. Te pido que nos llenes de tu Santo Espíritu porque hoy nos has permitido como iglesia también ir a predicar acerca de tu amado Hijo Jesús, ir como mensajeros, ir como Juan el Bautista, a predicar ese mensaje a otros. Te pido que tengas la misericordia que tuviste hacia nosotros, hacia ellos, que levantes los muertos, los vivifiques por medio de tu Espíritu, que le des gracia a lo que ellos no merecen, lo que no merecemos, y que expreses el supremo amor tuyo, manifestado en el Verbo hecho carne, tu Hijo Jesucristo, hacia el pecador. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero mucho, hermanos. Continuamos donde nos quedamos, si Dios permite, la próxima.